Y quería proponerles una, una mirada que dice así. La Argentina está hoy atravesando un puñado de circunstancias críticas, cada una de las cuales est establecería una situación de mucha tensión política y que se han combinado de un modo, por supuesto, contingente, no es la obra de un demonio malvado que nos quiere hundir, sino que es el fruto de las circunstancias políticas que hemos recorrido. La primera, la que está hoy más en circulación, por lo menos más en circulación con la prensa que reconoce un cierto rol de difusión de la realidad y no tanto de la que está empecinada en operar y en deformar deliberadamente la realidad. Me refiero a esta historia en la que se han dado a la cita y se han unido en un mismo conjuro eh, narcotraficantes, instituciones del Estado como el Servicio Penitenciario Federal, como el AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, como la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, como un amplio arco del periodismo mediocre y enfeudado a los intereses opuestos a los de la nación. Me refiero a esto que con justicia podríamos calificar de asociación ilícita presidida por el presidente durante 4 años de otra instancia, que es la República Argentina, por el presidente Macri. Un festival de episodios, de experiencias que pasan por el espionaje de los correos electrónicos, por la AFI, descubierto e investigado por la doctora Cristina Camaño, actual interventora en la agencia, que pasa por las escuchas ilegales a un conjunto de dirigentes políticos, curiosamente muchos de ellos pertenecientes a la alianza que gobernaba, que por lo menos desde el punto de vista formal era la coalición de gobierno que presidía Mauricio Macri. Y por supuesto no podían faltar la red de periodistas que hace mucho, no desde ahora, ni siquiera desde la asunción de Macri, ¿no? Que Luis Majul se dedica más al buchonaje que al periodismo, hace mucho que lo sabemos, no es una noticia que la estamos recibiendo ahora. Esto tiene algunos datos curiosos, que son, a ver, si esto fuera solamente un caso de persecución a la oposición feroz, sistemática, con profundo sentido de estigmatización y con el propósito de destruir a la oposición y de destruir a su principal referencia, que es la vicepresidenta actual Cristina Fernández de Kirchner, si eso fuera solamente eso, se correría el riesgo de que el proceso de tratamiento de esta cuestión, de esta serie de episodios terribles para la democracia argentina, que ya en el último programa hemos conversado con Leopoldo Moró, que justamente es el que dirige en la Cámara de Diputados la Comisión de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia. Si eso fuera solamente persecución de la oposición, es probable que hubiera una gran dificultad para que todo esto tenga algún resultado, no solamente judicial, sino también político. El ingrediente interesante que se agrega a esto es el hecho de que hay querellantes en la causa abierta en Lomas de Zamora y en la cual trabaja el juez Villena, hay querellantes muy conocidos, muy conspicuos de la coalición de oposición. María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta son parte querellante en este tema. De modo que hay que esperar una derivación de orden político que tenga que ver con el futuro de la oposición en la Argentina, porque esto se cruza con la escena política más general, es decir, las personas que acompañan a Mauricio Macri desde posiciones beligerantes, provocativas,
en el interior y en el exterior de la patria. Centralmente estoy hablando de Patricia Bullrich. Elisa Carrió, que entra y sale de esa lógica, pero que nos tiene acostumbrados, no, es parte de lo que se está investigando, porque si no aparece en este caso, Elisa Carrió ya apareció en el caso de Alessio, pero su posición en la interna de Cambiemos es una posición ubicua, una posición todavía no del todo definida. Pero entonces yo creo que esta investigación, este bochorno, este escándalo político, no nos olvidemos que un escándalo menor en sus proporciones, mucho menor que este, le costó a Richard Nixon su presidencia en Estados Unidos en el famoso caso Watergate. Para que ocurran cosas así tiene que combinarse la investigación judicial con la marcha, con la escena política, si solamente lo judicial no resuelve cuestiones de esta envergadura. Pero yo creo, y en parte diría sin simular falsa neutralidad, confío en que la brecha abierta en el interior de la coalición de gobierno de Macri permita que este hecho no sea absolutamente silenciado y ocultado por la maquinaria que en los avisos que escuchábamos antes de empezar el programa, a la cual se refería en ese momento Rafael Correa, ¿no? el expresidente de Ecuador, que no es una maquinaria absolutamente local. Yo ya insistira en el programa anterior, insistimos en el programa en no echar toda la razón de este escándalo a las manías persecutorias, a las manías psicopáticas del expresidente Mauricio Macri, no porque no sean reales, sino porque la política no se puede reducir al análisis clínico, al análisis psíquico de un determinado individuo, porque en todo caso eso explicaría el plan de Macri, pero no explicaría la conducta de una serie de agentes políticos que si la cuestión es psicopática, la lista de psicópatas en Argentina es una lista muy prolongada. Eso solo, acabo de dar un ejemplo histórico, eso solo alcanzaría para que un país esté en un estado de extrema tensión institucional, porque de lo que se está discutiendo es de la función de órganos de extraordinaria sensibilidad para la vida democrática. Se está hablando de la libertad política, porque si yo soy espiado, digo de paso que yo estoy seguro que estoy grabado en Ezeiza y estoy filmado en la puerta del Instituto Patria. Ni me preocupé por averiguar si eso es así, pero sería raro que mi voz y mi cara no estuvieran en esa lista. No me preocupa, pero de cierta manera me hace percibir esto no solo como espectador, ni solo como analista político, en cualquier caso es estremecedor todo esto. Lo de Ezeiza yo recomiendo muy especialmente a los oyentes de este programa y las oyentes entrar en el sitio El Destape Web y leer la nota que fue publicada el domingo de autoría tripartita entre Mónica Budú, Amado Budú y Pablo Fondevila. El testimonio de Mónica Budú, que es la esposa de Amado Budú, es verdaderamente estremecedor, y yo como habitué a las tertulias de los sábados o domingos a la mañana en Ezeiza, puedo dar fe de que el testimonio es completamente y rigurosamente cierto. Bueno, así que cuando se hablaba tanto de asociación ilícita y se excavaban tierras en la Patagonia y se la ponía a Cristina Kirchner como jefa de una mafia, parece ser, como la propia Cristina acaba de decir en un tuit, que es una proyección, que da para que un psicólogo la trabaje concienzudamente para ver por qué la misma maquinaria que producía este desastre, la llamada mesa judicial, construía la tipología de asociación ilícita poniéndola en otro, ¿no? Ese es el viejo truco de los psicópatas. Bueno, el segundo hecho, la segunda situación, para decirlo mejor, es la situación que rodea la quiebra inevitable de Vicentín y la disposición del gobierno de intervenir en el futuro de la empresa por medio primero de una intervención que ya fue concretada y aceptada por los
los actuales ex dueños de Vicentín, y que va a desembocar más temprano que tarde en una discusión parlamentaria sobre el futuro, porque el gobierno ha anunciado su decisión de expropiar la empresa. Bueno, el hecho de expropiar algo que no es propiamente una empresa, es un pool de empresas diversificadas en su función, en su producción, que está entre las empresas poderosas, potentes en el terreno del agrocomercio y de la agroindustria, que es, digamos, el corazón de la estructura económica de la Argentina, que es esa producción, no solo la de esta empresa, digo, la producción agraria, la producción agroindustrial y su comercialización, es una de las fuentes de divisas principales del país. En tiempos como los que estamos, en los que el futuro asoma bastante problemático para el mundo y para los países de menor desarrollo más aún, en el sentido de que va a ser un mundo muy difícil de penetrar por una ofensiva exportadora, y Argentina necesita dólares. Si Argentina no tiene dólares, la vamos a pasar mal. Entonces, quiso la suerte, lo digo así sin ningún reparo, quiso la suerte que la justicia tendrá que decir si delictiva o desastrosa desde el punto de vista empresario. Yo creo que puede ser una combinación de ambas cosas tranquilamente, pero es fácil pensar que la codicia financista que se ha apropiado de un sector importante de la burguesía nacional, y no solo nacional, está un poco en el corazón de este verdadero desfalco, que termina con una catarata de préstamos descomunales del Banco Nación, manipulados por González Fraga y por Macri. En todo estás vos, decía la propaganda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo diría, Mauricio Macri, en todo estás vos. También está Mauricio Macri en Vicentín, porque Vicentín y Mauricio Macri son dos piezas, no Mauricio Macri solamente, el pool Macri, son empresas muy representativas de una burguesía argentina que se hizo muy rica en el caso de Vicentín desde la década del 30, pero que se hizo muy rica a partir de 1976 y más rica en cada gobierno liberal, en cada gobierno neoliberal que favorecía los negocios especulativos del campo, los negocios penetrados de mula, de trampa, de evasión impositiva, de ocultamiento de datos, de tercerización de la venta de mercaderías. Tener al Estado en ese ambiente será, porque tengo mucha fe de que va a ser, un engranaje estratégico para nuestro futuro. Poder conocer desde adentro la mugre y poder querellar desde adentro para defender los pesos, o mejor dicho, los dólares, que a la Argentina le van a hacer falta cada uno de esos dólares para un futuro muy complejo que tendremos que enfrentar, va a ser un desafío verdaderamente extraordinario. Mucho más si se avanza con esta idea de una empresa que incorpore como accionistas a productores y a trabajadores de Vicentín. Yo creo que podemos estar en el comienzo de una experiencia que va a dar que hablar, porque por algún lado de eso vamos a tener que avanzar, porque esta estructura económica, esta distribución del poder en la economía, esta capacidad de secretismo, este gobierno del secreto tramposo de los grandes pools agrarios, agrocomerciales, sin sacarnos de encima esa lacra va a ser muy difícil entrar en lo que necesitamos entrar, un proceso de desarrollo industrial, como plantea Matías Culfas, la construcción de clústeres que combinen la producción agraria con la industria, que vayan desarrollando los fierros de la infraestructura de una Argentina que tenga con qué defenderse de las crisis, asegurar su estabilidad y sobre todo asegurar el pan en la mesa de los argentinos, porque finalmente los productores y comercializadores de productos agrarios son engranajes claves para que no falte el alimento en una situación en la que, insisto una y otra vez, vamos a tener que tener muy bien preparada la infraestructura técnica, comercial, pero también la infraestructura política de los resortes de poder
para hacer escuchar las demandas y los reclamos de los sectores más agredidos de la sociedad. En medio de todo esto estamos negociando ni más ni menos que una extraordinaria deuda externa. Ya solamente si Argentina tuviera el problema que está en los últimos días de su negociación de la deuda externa, ya estaría en vilo, y estaría bien que esté en vilo, porque nos estamos jugando los plazos en los que vamos a tener que pagar, los plazos de la prórroga para tener aire, para empezar a recuperar una economía ya devastada en los 4 años de Macri y empeorada con la realidad de la pandemia. Así que parece que la negociación iría en una dirección de realización de un acuerdo con los acreedores. Yo creo que esa apuesta, siempre, como dice el presidente Alberto Fernández, en condiciones de asegurar la sustentabilidad, y entendiendo por sustentabilidad, como una vez dijo Máximo Kirchner, no que los números cierren con la gente afuera, sino que los números cierren con la gente adentro. Entonces vamos a tener que mirar bien los números, las letras chicas del acuerdo, porque ahí también va una parte de nuestro futuro. El futuro argentino es como un rompecabezas, donde tenemos que sacarnos de encima la mugre mafiosa de los servicios, del Poder Judicial, todo eso que está, del periodismo, ¿no? Hay que limpiar esa maleza, hay que recuperar resortes de independencia económica, como en el caso Vicentín, y tener una buena negociación de la deuda. Después está dos problemas que son el mismo, o un problema que tiene dos aristas, que es la pandemia y la grave situación social y económica de muchos millones de argentinos y argentinas. Yo creo que en estos días en los que estamos entrando, en días días de alguna manera críticos en la evolución del contagio del coronavirus, quiero decir, creo que este es el factor esencial de todo este conjunto de problemas y de situaciones graves y críticas que enfrenta Argentina. El eslabón principal de esta cadena es salir dignamente, atravesar dignamente este periodo crítico de crecimiento fuerte, de aumento de la velocidad en la que se duplica el número de infectados, para decirlo en términos precisos, que eso es el modo técnico de decirlo, pero el modo político es una situación que combina dos momentos muy complejos, porque son contradictorios. Porque para salir dignamente tenemos que hacer algo algo de lo que todos estamos un poco cansados. Yo no quiero tomar la voz de decir, bueno, a mí no me importa tener que hacer un año de cuarentena, porque yo lo que quiero decir es que está claro que vamos a tener que respetar la cuarentena, está claro que vamos a tener que encolumnarnos detrás del equipo que está estableciendo medidas, porque nos va la vida, y esto ya no es una frase literaria, es una realidad material. Nos va la vida a un número importante de argentinos y argentinas. Y además, yo creo que la derecha rabiosa, esa nueva derecha irracional, esa nueva derecha que no es la derecha de los 90, que si el mundo va en esta dirección, se terminó la historia, los que no entienden esto se quedaron en otra época y demás. Es una derecha que se da cuenta de que hay de que está en una profunda crisis el mundo de la globalización neoliberal. Y no solamente en nuestro país. La derecha ha cambiado el lenguaje, o por lo menos una parte de la derecha, ha cambiado el lenguaje institucionalista, parlamentarista, educado, por un discurso frontal que tiene en la irracionalidad, en estados de cuasi psicosis, como gente que no tiene mejor idea que reunirse abajo de un balcón donde hay un DJ que tira música y se pone a bailar. Todo eso tiene un enorme componente de odio. Yo no creo que eso sea relajarse, estirar los músculos y tomar aire y verse con el vecino. Yo creo que eso es manifestarse en contra del orden público, hacer subversión, ya que a esa misma gente, seguramente algunos de ellos admiradores de la dictadura militar,
les gustaba mucho usar el nombre de subversión. Bueno, yo digo que hoy están haciendo subversión, pero la peor de las subversiones, porque es subvertirse contra la vida de las personas, incluidas ellas mismas. Por eso digo que es una gente que está motivada por un odio que no permite la más mínima reflexión. Yo creo que tenemos que organizar una gran reflexión, aislando a lo más brutal, a lo más perverso de la sociedad argentina, aprendiendo a conversar entre nosotros, incluso con aquellos que no nos acompañan políticamente, pero que no están dispuestos a poner en riesgo la vida de los hijos, de las hijas, de los nietos, de los padres, de los abuelos, que simplemente sufren la cuarentena porque estar encerrado en la casa no es algo que le guste a nadie, aunque se puede aprovechar muy bien también, hay que estar muy bien del core y de la cabeza, pero la cuarentena puede hacernos también, la soledad puede hacernos crecer. Todo es cuestión de encontrar la forma, pero la forma se encuentra cuando hay un horizonte, cuando no se está pendiente de si esto dura 15 días más, un mes más o 2 meses más, cuando de lo que se está pendiente es de salir bien, de salir enteros. Entonces, si salimos de la pandemia, no vamos a salir sin dolor, muertos ni hablar, porque ya tenemos cerca de 1000, o sea, ahora la última cuenta. Va a haber dolor en toda esta salida, pero cuando yo digo salir bien, digo salir sin colapso del sistema médico, salir con todas las camas y los respiradores para las personas que lo precisen, salir sin desorden, sin caos, con el mínimo daño, con la reducción más grande del daño posible. Salimos bien, resolvemos el acuerdo de la deuda, el Estado y los trabajadores y productores se quedan con Vicentín. Investigamos a fondo y sancionamos al grupo mafioso que ha producido este abuso institucional y nos predisponemos para una fuerte ofensiva para restañar heridas en los sectores más castigados por la crisis y por la pandemia. Y esa es una hoja de ruta apasionante. Ojalá se den, no, trabajemos para que se den esas circunstancias, y yo creo que ya está, el barco ya está en la ruta, en una ruta que es apasionante, en una ruta que nos tiene que motivar y entusiasmar, más allá de las cosas que no nos gustan, de las cosas que nos gustaría que fueran más rápidas, más eficaces. Estamos también muy cargados de esa mirada un poco asfixiada. ¿Por qué tardamos tanto en resolver esto? ¿Por qué no llegan los médicos a tiempo para hisopar? Todo eso es inevitable. No estamos viviendo un mundo sencillo. Estamos viviendo con lo justo en todos los terrenos, pero hay que darnos y darles a los protagonistas principales de esta batalla confianza, respeto y trabajo. Estar para lo que se necesite es una gran consigna que nos puede unir.